Mamá, ya no puedes ni cocinar para ti misma. ¿Cómo vas a cuidar a los nietos? Esas fueron las palabras que mi propia hija me dijo por teléfono, como si le hablara a una extraña, como si hubiera olvidado quién la parió, quién la crió sola cuando su padre nos abandonó con 3 bocas que alimentar. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Carmen Esperanza Morales. Tengo 68 años y vivo en un pequeño departamento en Guadalajara, en una colonia que ya no es lo que era. Las paredes están pintadas de un verde desteñido que alguna vez fue alegre, como mi corazón. Cada mañana me levanto a las 5:30, costumbre que nunca pude quitar desde que trabajaba en la fábrica textil para mantener a mis 3 hijos. Lo primero que hago es arrodillarme frente a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que cuelga arriba de mi cómoda. Es la misma imagen que mi madre me regaló cuando me casé, hace casi 50 años. Sus colores están desvanecidos, pero sus ojos siguen brillando con esa mirada de amor que me ha sostenido en los momentos más oscuros. Buenos días, Señor Jesús. Susurro, mientras el dolor en las rodillas me recuerda que el tiempo no perdona. Gracias por un día más de vida. Ayúdame a ser fuerte. Siempre termino con la misma súplica. Y por favor, Señor, que mis hijos recuerden que tienen madre. Esta mañana era especial. O al menos, yo pensaba que lo sería. Era martes 15 de noviembre, día de mi cumpleaños número 68. Había amanecido con una esperanza tonta, como esas que a veces Dios nos pone en el corazón para recordarnos que todavía podemos ilusionarnos. Pensé que tal vez, solo tal vez, alguno de mis hijos recordaría. Preparé café de olla, como me enseñó mi abuela Refugio, piloncillo, canela y ese toque de amor que solo las manos curtidas saben dar. El olor llenó mi pequeña cocina y por un momento me transportó a aquellos domingos cuando mi casa se llenaba de risas, cuando Beatriz, Roberto y Javier corrían por el pasillo gritando «¡Mamá, mamá!» y se peleaban por quién me abrazaba primero. Ahora el silencio es tan denso que puedo escuchar el tic-tac del reloj de pared que compré en Tonalá, cuando Roberto cumplió 15 años. Ese reloj ha visto pasar cumpleaños, navidades, primeras comuniones, graduaciones. Ha visto cómo una casa llena de vida se fue vaciando poco a poco hasta convertirse en un museo de recuerdos que solo yo visito. A las 9 en punto, tomé valor y marqué el número de Beatriz, mi hija menor. Es gerente en una empresa de seguros, siempre ocupada, siempre importante. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara. ¿Bueno? Su voz sonaba apurada, irritada. «Buenos días, mija. Soy mamá». Un suspiro. «Ay, mamá, ¿qué pasó ahora?» «Estoy en una junta súper importante». «Nada, hija. Solo... Bueno, pensé que tal vez podrías venir a almorzar. Hice tu mole favorito, el que tanto te gustaba cuando eras niña». Silencio. Podía escuchar el murmullo de voces en segundo plano, el mundo importante de mi hija funcionando sin pausa. «Mamá, ¿en serio? Ya te he dicho 1000 veces que no puedo estar yendo cada que se te ocurra. Además, ya no puedes ni cocinar bien para ti misma. ¿Cómo vas a hacer comida para otras personas? Mejor pide algo por teléfono». Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. «Pero, hija, es que hoy es mi... Mamá, ya después hablamos. ¿Sí? De verdad tengo cosas importantes que hacer». Clic. La línea quedó muda. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo esa esperanza tonta se desmoronaba como castillo de arena. El café de olla se había enfriado en la taza, igual que el calor en mi pecho. Me acerqué a la ventana de la cocina que da al patio central del edificio, donde la señora Consuelo tiende la ropa todos los días cantando canciones de Juan Gabriel. Desde ahí pude ver el altar que tengo en el rincón de la sala. Está iluminado por una veladora blanca que mantengo encendida siempre, porque mi madre me enseñó que la luz de Cristo nunca debe apagarse en una casa cristiana. Ahí están todas mis estampitas: la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, el Sagrado Corazón
y una foto de mis 3 hijos cuando eran pequeños, todos juntos, abrazándome después de su primera comunión. En esa foto, Beatriz tenía 8 años y me decía que cuando fuera grande, me iba a comprar una casa grande para que viviéramos juntas para siempre. Roberto, de 10, prometía que nunca me iba a dejar sola porque las mamás son sagradas. Y Javier, el mayor con 12 años, decía que yo era la mejor mamá del mundo y que él me iba a cuidar cuando fuera viejita. Niños. Todos fueron niños que creían en promesas eternas. Me arrodillé frente al altar, tomé mi rosario, el mismo que me regaló el Padre Miguel cuando hice mi primera comunión, y comencé a rezar: Dios te salve María, llena eres de gracia. Pero las palabras se entrecortaban con lágrimas que no sabía que tenía guardadas. El teléfono sonó otra vez. El corazón me brincó. Tal vez era Beatriz llamando de regreso, recordando que era mi cumpleaños. Tal vez Dios había tocado su corazón. Bueno, señora Carmen, habla de Coppel. Tiene una cuenta vencida por el refrigerador que compró para su hijo Roberto hace 6 meses. Son 2.500 pesos. El mundo se me vino encima. Roberto me había dicho que él se haría cargo de los pagos, que solo necesitaba que yo firmara porque él tenía mal historial crediticio. Es para mi familia, mamá, para tus nietos. Tú sabes que yo te pagaría, pero ahorita ando un poquito apretado. Pero señora, ¿cuándo puede pasar a liquidar? Yo no sabía que estaba vencida. Mi hijo me dijo que... Señora, usted es la que firmó. Si no paga esta semana, vamos a proceder legalmente. Colgué temblando. Mi pensión de 1.800 pesos apenas me alcanza para mi medicina de la presión y la comida. ¿De dónde iba a sacar 2.500 pesos? Esa tarde, cuando el sol se metía por la ventana pintando todo de dorado como me gusta, me senté en mi sillón favorito, el único que me quedó después de que mis hijos se llevaran los muebles buenos para sus casas. Y abrí mi Biblia en el Salmo 27. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Pero por primera vez en mi vida, esas palabras no me consolaron. Me sonaron vacías, como promesas que también se habían olvidado de mí. Afuera, escuché la risa de una familia que regresaba de trabajar. Niños gritando, ¡Abuela! ¡Abuela!, a una señora que los esperaba en el patio con los brazos abiertos. Y yo, Carmen Esperanza Morales, cumplía 68 años completamente sola, preguntándome si acaso el amor de una madre tiene fecha de caducidad, si los sacrificios se olvidan como zapatos viejos, si Dios realmente escucha las oraciones de las madres abandonadas. Esa noche, antes de acostarme, miré una vez más la foto de mis hijos pequeños. Toqué cada rostro con el dedo, como hacía cuando tenían fiebre y los consolaba. Diosito, susurré, si de verdad estás ahí, por favor ayúdame a entender por qué el corazón de una madre puede romperse tantas veces y seguir latiendo. No hubo respuesta. Solo el silencio de un departamento vacío y el tic-tac del reloj que siguió marcando el tiempo, indiferente al dolor de una mujer que había dado todo y ahora no tenía nada, excepto la esperanza cada vez más débil de que sus hijos recordaran que una vez los amó más que a su propia vida. Los días siguientes a mi cumpleaños olvidado se convirtieron en un desfile de recuerdos que llegaban sin avisar, como visitas no deseadas que se quedan más tiempo del debido. Cada rincón de mi pequeño departamento me gritaba historias que prefería no recordar, pero que Dios parecía empeñado en ponerme delante de los ojos. Ahí estaba la cicatriz en la mesa de la cocina, donde Roberto se cortó la mano cuando tenía 15 años. Yo corrí descalza bajo la lluvia hasta el centro de salud, cargándolo como pude, mientras él sangraba en mi rebozo nuevo, el único bonito que tenía para las misas de domingo. Nunca me importó. Los rebozos se lavan. Los hijos no se reemplazan. No te preocupes, mijo, le decía mientras el doctor le daba puntos. Mamá siempre va a estar aquí para ti. Él me apretaba la mano con la que no tenía herida y lloraba como niño asustado. ¿Verdad que nunca me vas a dejar, mamá? Nunca. Mi vida. Los hijos son la bendición más grande de Dios. Pero ahora Roberto tiene 45 años, una casa en Las Águilas y un refrigerador por el que yo estoy pagando las consecuencias.
La última vez que lo vi fue hace 3 meses, cuando llegó con una sonrisa que yo conocía muy bien, la misma que ponía de niño cuando había quebrado algo y necesitaba que mamá lo arreglara. «Mamita linda», me había dicho, sentándose en mi mesa de la cocina como si fuera el rey del mundo. «Tengo una oportunidad de negocio increíble, pero necesito un aval. Solo tu firma, nada más». Yo, como tonta, como madre que nunca aprende, firmé sin leer. «Es para darles una vida mejor a tus nietos», pensé. Es lo que haría cualquier madre cristiana. Ahora esos nietos, Sebastián de 12 y Camila de 10, ya no me hablan de abuela. Soy la señora Carmen, cuando su papá los obliga a saludarme por teléfono una vez al mes. La última vez que Camila me vio, le dijo a su mamá: «¿Por qué huele raro la casa de la señora?» Como si la pobreza tuviera olor, como si el amor de una abuela oliera a derrota. Beatriz, mi niña bonita, la que nació con el cordón umbilical enrollado en el cuello y a quien Dios me permitió salvar después de 3 días orando de rodillas, ahora maneja una camioneta que cuesta más que todo lo que yo gané en 10 años de trabajo. Pero cuando le pedí que me prestara para el predial de la casa, me dijo: «Ay, mamá, ¿no tienes otros hijos que te ayuden? Yo ya tengo muchos gastos». La casa. Esa casa de la colonia Oblatos donde los crié a los 3, donde Javier dio sus primeros pasos agarrándose de mis faldas, donde Beatriz aprendió a hacer tortillas parada en un banquito porque quería ser como mamá, donde Roberto construyó su primer cochecito de madera con pedazos que yo le conseguía en la carpintería del señor Evaristo. Esa casa que vendí para pagar la universidad de Beatriz. «Mija», le dije cuando me enseñó la carta de aceptación a la carrera de administración, «Dios me está dando la oportunidad de hacer de ti una profesionista. No vamos a desperdiciarla». Vendí la casa donde había sido feliz, donde había llorado cuando se murió mi Aurelio, donde había criado 3 hijos con las uñas. Me vine a este departamento rentado, sin patio para mis plantas, sin espacio para mi altar grande, sin la recámara donde mis nietos pudieran quedarse a dormir cuando fueran a visitarme. Todo para que Beatriz pudiera estudiar sin trabajar, para que no pasara lo que yo pasé, embarazarme a los 17 y nunca poder terminar ni la secundaria. «Mamá, cuando me gradúe, te voy a comprar una casa más bonita que la que vendiste», me prometió el día que firmé las escrituras. Tenía puesta una blusa blanca que yo le había planchado esa mañana, el cabello recogido como niña buena, los ojos brillantes de esperanza. «Te lo juro por la Virgen de Guadalupe, mamá. Tú me diste todo. Yo te voy a devolver todo multiplicado». Eso fue hace 15 años. Beatriz se graduó con honores, consiguió trabajo inmediatamente, se casó con un contador, compró casa en fraccionamiento privado, tuvo 2 hijos hermosos. Y yo sigo en este departamento de 2 recámaras pequeñas, pagando renta con mi pensión, esperando esa casa bonita que se convirtió en humo igual que tantas otras promesas. Javier, mi hijo mayor, el que nació cuando yo tenía 22 años, y era tan flaca que parecía que me había tragado una pelota de fútbol, siempre fue mi orgullo. Era el más estudioso, el que me ayudaba con sus hermanos menores, el que me decía: «Mamá, cuando crezca voy a trabajar mucho para que nunca te falte nada». A los 25 años se fue a trabajar a Tijuana, a una maquiladora que pagaba el triple de lo que se ganaba en Guadalajara. «Es temporal, mamá», me explicó mientras yo le empacaba sus cosas en la misma maleta que había usado su papá para irse y nunca regresar. «Voy a ahorrar mucho dinero y en 2 años regreso para poner mi negocio aquí». 2 años se convirtieron en 5, 5 en 10, 10 en 23. Javier ya tiene 47 años, una esposa que nunca me ha dirigido la palabra y 3 hijos que no saben que tienen abuela en Guadalajara. Me manda 500 pesos cada 3 meses, cuando se acuerda, con un mensaje que dice: «Para sus gastos, mamá. Cuídese mucho, cuídese mucho». Como si cuidarse fuera solo tomar medicina y comer bien, como si el corazón no necesitara cuidados, como si el alma no se enfermara de soledad. Cada noche, después del rosario de las 8 que rezo escuchando ESNE Radio, me siento en mi cama y saco la cajita de zapatos donde guardo las cartas que Javier me escribía los primeros años. Cartas escritas a mano, con esa letra medio chueca que nunca pudo corregir, llenas de
La extraño mucho, mamá, y pronto voy a estar de vuelta. Mamá querida, decía una que conservo hasta amarillenta. Ayer soñé que estábamos haciendo tamales para Navidad, como antes. Usted me regañaba porque no sabía extender bien la masa y nos reíamos. Desperté llorando. Prometo que estas van a ser las últimas Navidades que paso lejos de usted. Esa carta está fechada en diciembre de 2003. Han pasado 20 Navidades desde entonces. 20 Nochebuenas cenando sola, poniendo el nacimiento que me regaló mi mamá, cantando villancicos para las paredes, esperando una llamada que llega a las 11 de la noche, cuando allá en Tijuana ya terminaron su cena familiar. ¿Cómo está, mamá? Bien, mijo. Aquí andamos. ¿Ya cenó? Sí, mijo. Muy rica la cena. Mentira. Cenaba frijoles refritos y tortillas, porque la pensión no alcanza para guajolote. Qué bueno, mamá. Bueno, aquí andamos con la familia. Le mando saludos, Lupita. Lupita nunca manda saludos. Ni siquiera sabe cómo me llamo. Y cuelga. Y yo me quedo ahí, con el teléfono en la mano, viendo mi nacimiento solitario, preguntándole al niño Dios por qué los hijos que más amas son los que más lejos se van. Anoche, después de rezar el rosario, el quinto misterio doloroso, la crucifixión de Jesús, me quedé arrodillada frente a mi altar más tiempo del acostumbrado. La veladora parpadeaba como si también estuviera cansada de alumbrar tanta tristeza. Señor Jesús, le dije en voz alta, porque ya no me importa que los vecinos me escuchen hablar sola. Tú que fuiste hijo, tú que amaste a tu madre María hasta en la cruz, ayúdame a entender. ¿Hice algo mal? ¿Los malcrié? ¿Los amé tanto que se acostumbraron a recibir sin dar? El silencio era tan espeso que podía sentirlo sentado a mi lado, como un visitante incómodo que no sabe qué decir. O tal vez... Y seguí, con la voz quebrada. Tal vez, ¿tú me estás probando como probaste a Job? Tal vez esto es para enseñarme algo que todavía no entiendo. Pero por primera vez en 68 años de vida cristiana, de ir a misa los domingos, de rezar el rosario diario, de confiar en que Dios tiene un plan para todo, empecé a dudar. No de Dios, sino de mí. Empecé a preguntarme si Él realmente escucha las oraciones de las madres olvidadas, si las lágrimas de las abuelas abandonadas realmente llegan hasta su trono. Me levanté del suelo con dificultad. Las rodillas ya no son las mismas, y caminé hasta la ventana. Afuera, la señora Esperanza le gritaba a su hijo de 30 años que viniera a cenar. «¡Miguel, la cena!». «Ya voy, mamá». Y él venía corriendo, como niño obediente, a sentarse en la mesa de su madre. Cerré la cortina y me acosté vestida, sin fuerzas para cambiarme el vestido que había planchado esa mañana pensando que tal vez alguno de mis hijos me llamaría. Me tapé con la cobija que tejí hace 10 años, cuando todavía creía que alguien vendría a visitarme lo suficiente para necesitar una cobija extra. «Virgencita de Guadalupe», murmuré antes de quedarme dormida, «si de verdad eres la madre de todos los mexicanos, no dejes que una madre mexicana se muera de tristeza sin ver a sus hijos una vez más». Esa noche, soñé con mis 3 niños pequeños, corriendo hacia mí con los brazos abiertos, gritando, «¡Mamá! ¡Mamá!», como cuando el amor era simple y los abrazos no tenían precio. Desperté llorando, porque hasta en sueños era más feliz que en la realidad. El domingo siguiente amaneció gris, como si hasta el cielo estuviera de luto por algo que no podía nombrar. Me levanté con esa pesadez en el pecho que últimamente me acompañaba desde que abría los ojos hasta que los cerraba, como si cargara una piedra invisible que crecía cada día. Como todos los domingos desde hace 40 años, me arreglé para ir a misa de 8 en la parroquia del Sagrado Corazón. Me puse mi vestido azul marino, el mismo que uso para todas las ocasiones importantes desde hace 5 años, porque ya no puedo comprar ropa nueva. Y mis zapatos negros de tacón bajo, que me aprietan, pero que son los únicos decentes que me quedan. Caminé las 6 cuadras hasta la iglesia respirando el aire fresco de la mañana, saludando a Doña Refugio que barre la banqueta todos los días desde las 6, y al señor Tomás que abre su tiendita antes del alba. Ellos me conocen, me saludan con cariño verdadero. «Buenos días, señora Carmen. ¿Cómo ha estado?» «Bien, gracias a Dios», respondo siempre,
Aunque por dentro me esté muriendo de soledad, la iglesia estaba llena, como siempre, familias completas ocupando las bancas, abuelos con nietos en las piernas, padres jóvenes cargando bebés, adolescentes que aunque pongan cara de aburridos, están ahí con sus familias. Yo me senté en mi lugar de siempre, tercera banca del lado izquierdo, sola, con mi bolsa en el espacio donde debería estar sentado alguien que me quisiera. Durante el Padre Nuestro, cuando llegó la parte de «Danos hoy nuestro pan de cada día», mi voz se quebró, porque ya no pedía pan para el cuerpo, pedía el pan del corazón, una llamada, una visita, una señal de que todavía importaba para alguien en este mundo. Pero parecía que ni siquiera Dios tenía ese tipo de pan para mí. Después de misa, como siempre, me quedé unos minutos más en la banca, viendo cómo las familias se iban juntas, platicando de lo que harían el resto del domingo. La señora Esperanza pasó a mi lado con sus 3 hijos adultos y sus 6 nietos. Uno de los nietos, un muchachito de unos 8 años, la jaló de la falda. «Abuela, ¿vamos a comer a tu casa?», le preguntó con esa sonrisa que solo tienen los niños amados. «Claro, mi rey. Tu abuela ya tiene todo listo», le respondió ella, acariciándole la cabeza. Y se fueron todos juntos, como una piña, como una familia de verdad. Yo me quedé ahí sentada, viendo cómo la iglesia se vaciaba, sintiendo que era la única persona en el mundo que no tenía a dónde ir después de hablar con Dios. El padre Martín, un hombre joven que llegó hace 2 años a la parroquia, se acercó a mí como siempre hace cuando me ve sola. «¿Cómo está, señora Carmen? ¿Ya desayunó?» «Sí, padre. Muy bien desayuné». Mentí. Había tomado solo café negro porque la pensión de este mes se me había ido en el pago del refrigerador de Roberto y las medicinas para la presión. «¿Y cómo está la familia? ¿Sus hijos?» Esa pregunta me dolió más que si me hubiera dado una cachetada. «Bien, padre, todos bien. Muy ocupados, ya sabe usted». El padre Martín me miró con esos ojos bondadosos que tienen algunos sacerdotes, como si pudiera ver a través de las mentiras piadosas que decimos para no cargar a otros con nuestro dolor. «Señora Carmen, recuerde que Dios nunca abandona a sus hijos. A veces no entendemos sus caminos, pero Él siempre está ahí». Asentí con la cabeza. Le di las gracias y salí de la iglesia con la sensación de que hasta las palabras de consuelo sonaban vacías. ¿Dónde estaba Dios cuando mis hijos me necesitaban y yo estuve ahí? ¿Dónde está ahora que yo los necesito a ellos? Esa semana, el martes por la mañana, recibí una llamada que me llenó de una esperanza que ya no sabía que todavía tenía guardada en algún rincón del corazón. «Mamá, soy Beatriz». Mi corazón saltó como quinceañera enamorada. «Hija, qué gusto escuchar tu voz. Oiga, mamá, necesito que me haga un favor urgente. ¿Puede cuidar a Sofía el sábado? Es que tengo una comida de trabajo súper importante y la muchacha no puede». Sofía, mi nieta de 7 años, la hija de Beatriz. Una niña preciosa que me ve como extraña, que me habla de usted, porque así le han enseñado, que llora cuando la dejan conmigo porque dice que mi casa huele raro y que no tengo Netflix. «Claro que sí, mija. Con todo gusto. Puedo hacerle sus quesadillas que tanto le gustan, o llevarla al parque». «No, mamá, nada de parque. Solo necesito que la cuide en su casa. Yo la paso a dejar a las 9 y la recojo como a las 6. Y por favor, que coma bien y nada de dulces». «Pero, hija, ¿por qué no mejor la traes aquí? Podríamos...». «Ay, mamá, ya le dije que en su casa. Mi casa está más cerca de donde tengo la comida. Además, Sofía está más cómoda en su propia recámara. Más cómoda lejos de la abuela pobre que huele raro». El sábado llegó Beatriz a las 9 en punto, con Sofía vestida como princesa y cargando una mochila llena de cosas para no aburrirse en casa de la abuela. Beatriz traía prisa, como siempre. «Mira, mamá, ahí está su comida ya preparada para que solo la calientes. Su tablet está cargada con sus caricaturas. Y por favor, no la deje salir al patio porque está recién fumigado». Le dio un beso rápido a Sofía en la frente. A mí ni me volteó a ver. Y se fue en su camioneta dejando una nube de perfume caro y prisas importantes. Sofía se quedó parada en la sala, viendo todo como si estuviera en un lugar extraño y peligroso.
Se sentó en el sillón más alejado de mí, sacó su tablet y se puso los audífonos. ¿Quieres que te platique cuentos, mi amor? Le pregunté. No. Gracias, señora Carmen. Mejor voy a ver mis caricaturas. Señora Carmen. Mi propia nieta me dice señora Carmen. Intenté platicarle de cuando su mamá era niña, de las travesuras que hacía, de cómo le gustaba que le cantara las mañanitas en su cumpleaños. Sofía me escuchaba con educación forzada, contestando, sí, señora, y no, señora, pero con los ojos perdidos en la pantalla de su tablet. A la hora de la comida, calentó la comida que había mandado Beatriz. Pollo a la plancha con verduras, comida de gente con dinero. Yo comí frijoles refritos, como siempre. ¿Por qué no comes lo mismo que yo, señora Carmen? Me preguntó Sofía. Porque a mí me gustan mucho los frijoles, mi amor. Son mi comida favorita. Mentira. Los como porque es lo único que puedo comprar. Sofía comió en silencio, revisando su tablet entre bocado y bocado. Yo la veía masticar y pensaba en cuando Beatriz tenía su edad y me ayudaba a hacer la comida, parada en un banco, mezclando la masa para las tortillas, cantando canciones de Cricri. Abuela, me había dicho una vez, cuando sea grande voy a cocinar contigo todos los días. Ahora su hija ni siquiera sabía que yo podía cocinar. A las 6 en punto, Beatriz regresó por Sofía. Llegó hablando por teléfono, riéndose con alguien más importante que su madre. ¿Todo bien, mamá? Me preguntó sin dejar de ver su celular. Sí, hija. Todo perfecto. Sofía se portó como una princesa. Qué bueno. Bueno, ya nos vamos. Sofía, despídete de la señora Carmen. Gracias por cuidarme, señora Carmen, dijo Sofía obediente. De nada, mi amor. Cuando quieras regresas. Pero sabía que no regresaría hasta la próxima vez que Beatriz necesitara una niñera gratis. Se fueron y me quedé ahí, en la puerta de mi casa, viendo cómo la camioneta se perdía entre el tráfico. Regresé a mi sala, me senté en mi sillón, y por primera vez en muchos años, no pude rezar. Me quedé viendo el altar, la imagen del Sagrado Corazón, las veladoras que mantengo encendidas con fe ciega, y no me salieron las palabras. ¿Para qué, Dios mío? Susurré finalmente. ¿Para qué rezo tanto si ni siquiera mi propia nieta sabe cómo me llama de cariño? ¿Para qué mantengo la fe si tú me tienes aquí, viviendo como fantasma en mi propia familia? Esa noche no cené. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Me quedé viendo el techo, contando las grietas que se van haciendo más grandes con el tiempo, como las grietas de mi corazón. Al día siguiente, domingo otra vez, no fui a misa por primera vez en 40 años. Me quedé en casa, en pijama, sintiendo que hasta Dios me había abandonado junto con mis hijos. El lunes por la mañana, cuando estaba tomando mi café black, ya sin azúcar porque también había que economizar, sonó el teléfono. Era un número que no conocía. ¿Señora Carmen Morales? Sí, soy yo. Habla del Hospital San Javier. Su hijo Roberto está aquí internado. Tuvo un accidente automovilístico. Nada grave, pero necesita que alguien venga a firmar unos papeles. El mundo se me vino abajo. Mi Roberto, mi niño que se cortó la mano y corrí con él bajo la lluvia, estaba herido y solo en un hospital. Voy para allá inmediatamente. Tomé el primer camión que pasó, con el corazón galopando y las manos temblando. Llegué al hospital corriendo como pude con mis piernas de 68 años, preguntando por él en información, siguiendo las señales hasta el cuarto donde estaba. Lo encontré despierto, con un yeso en el brazo izquierdo y algunas raspaduras en la cara. Cuando me vio entrar, en lugar de alivio, vi molestia en sus ojos. «¡Ay, mamá! ¿Para qué se vino? Si ya les dije que no era necesario llamarla». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Cómo que no era necesario? Eres mi hijo. Claro que era necesario. Pero si ya está aquí mi esposa, y Beatriz también viene en camino, usted nomás se va a cansar». Me quedé ahí parada, junto a la cama donde estaba mi hijo herido, sintiendo que estaba de sobra en el momento más importante, como si ser su madre fuera un estorbo en lugar de un derecho ganado con dolor y sacrificio. Llegó su esposa, Mónica, una mujer que siempre me ha tratado con esa educación fría que duele más que los insultos. Me saludó con un «Buenos días, señora», seco,
Se acercó a Roberto y empezó a hablar de seguros médicos y cosas prácticas, como si yo no estuviera ahí. Después llegó Beatriz, toda acelerada y importante, con su ropa de ejecutiva exitosa. ¿Cómo estás, hermano? Ya hablé con el doctor y dice que mañana te dan de alta. Me miró como si fuera un mueble que alguien había puesto mal. ¿Y usted qué hace aquí, mamá? Pues vine porque Roberto está internado. Soy su madre. Ay, mamá, pero si ya estamos nosotros aquí, usted mejor váyase a descansar. Me quedé ahí, viendo a mis 2 hijos adultos hablar sobre él como si yo fuera invisible, sintiendo que en el lugar donde debería estar la madre, el lugar de honor junto a la cama del hijo herido, no había espacio para mí. Finalmente Roberto me miró y me dijo, «Mamá, ya váyase. Aquí Mónica se va a quedar conmigo. Y mañana Beatriz viene por mí. No se preocupe, no se preocupe». Como si una madre pudiera apagar la preocupación como se apaga una luz. Salí del hospital más sola que nunca, caminando por los pasillos llenos de familias que sí se necesitaban unas a otras, sintiendo que era la única madre en el mundo a la que habían corrido del lado de su hijo herido. Esa noche, por primera vez en mi vida, no prendí las veladoras del altar. Me senté frente a la imagen del Sagrado Corazón y le dije, «Jesús, si de verdad estás ahí, si de verdad me escuchas, dime por favor, ¿para qué sirve una madre que ya nadie necesita? ¿Para qué sirve amar tanto si ese amor estorba? ¿Para qué sirve la fe si hasta tú me tienes olvidada?» No hubo respuesta, solo el silencio de una casa vacía y el eco de mi propia voz quebrándose en pedazos como mi corazón. Los días siguientes al incidente del hospital fueron como vivir dentro de una tormenta silenciosa. Yo había tomado una decisión que ni yo misma entendía completamente. No volver a estar disponible para cuando me necesitaran como niñera, como aval, como solución a sus problemas. Pero el precio de esa decisión iba a ser más alto de lo que imaginaba. El miércoles por la mañana, mientras tomaba mi café aguado en la cocina, ya había aprendido a usar menos café para que me durara más, sonó el teléfono con esa insistencia desesperada que solo tienen las llamadas de emergencia familiar. «Mamá», era Beatriz, y su voz sonaba diferente. No la ejecutiva exitosa de siempre, sino algo más primitivo, más desesperado. «Necesito que venga inmediatamente». «¿Qué pasó, hija?» El corazón se me aceleró pensando en accidentes, en tragedias reales. «Sofía está enferma y no tengo quien me la cuide. Tengo una junta con unos inversionistas japoneses que llegaron desde Tokio especialmente para verme. No puedo cancelarla». Respiré profundo. Durante 68 años había respondido a estos gritos de auxilio corriendo, sin preguntar, sin dudar, pero algo dentro de mí, algo que se había roto en el hospital cuando me corrieron del lado de Roberto, se mantuvo firme. ¿Y su papá no puede faltar al trabajo? ¿Cómo se le ocurre? Él gana 10 veces más que lo que yo podría ganar en esta junta. Usted no entiende lo importante que es esto para mí. Entiendo, hija. Pero hoy no puedo. Silencio. Un silencio tan espeso que podía escuchar cómo se le desarreglaba el mundo a Beatriz del otro lado de la línea. ¿Cómo que no puede? ¿Qué tiene que hacer que sea más importante que ayudar a su hija? Tengo cita médica. Mentí. Pero no era completamente mentira. Tenía cita conmigo misma, para sanar heridas que habían estado sangrando en silencio durante demasiados años. Pues cancélela. Los doctores atienden todos los días. Esta junta puede cambiar mi vida. Lo siento, hija. Hoy no puedo. Y colgué. Por primera vez en mi vida, le colgué el teléfono a uno de mis hijos. Las manos me temblaban. Me senté en mi silla de la cocina y lloré. Pero eran lágrimas diferentes. No eran las lágrimas de impotencia de siempre, sino lágrimas de miedo. Miedo de lo que acababa de hacer, miedo de las consecuencias, miedo de estar rompiendo para siempre algo que tal vez todavía se podía reparar. A los 10 minutos sonó el teléfono otra vez. Esta vez era Roberto. «Mamá, ¿qué le pasó? Beatriz está como loca. Dice que usted no quiso ayudarla». «Roberto, tu hermana necesita aprender que las madres no somos empleadas de servicio doméstico». «¿Pero de qué habla, mamá? Si ella siempre la ha tratado bien». «¿Bien? ¿Llamar solo cuando necesita algo es tratar bien? ¿Dejar que su hija me diga señora Carmen es tratarme bien? Hijo, ¿tú te acuerdas cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy?
No cómo estoy para cuidar niños o firmar papeles, sino simplemente cómo estoy. Ay, mamá, no sea dramática. Nosotros la queremos mucho, no más que estamos muy ocupados con nuestras vidas. ¿Y yo no tengo vida, Roberto? Pues, usted ya está jubilada. Tiene tiempo. Tiempo. Como si el tiempo fuera lo único que una persona necesita para ser feliz. Como si tener tiempo libre significara que mi tiempo no valía nada. Roberto, ¿sabes qué día es hoy? Miércoles. ¿Por qué? Es miércoles 23 de noviembre. Hace 8 días fue mi cumpleaños. Nadie me llamó. Nadie se acordó. Otro silencio incómodo. Ay, mamá, disculpe. Es que con el accidente y todo, se me pasó completamente. Pero ya sabe que la queremos mucho aunque no le hablemos seguido. Roberto, ¿tú crees que Jesús se conformaba con que lo quisieran de lejos? ¿Qué tiene que ver Jesús con esto? Jesús visitaba a su madre. Jesús se preocupaba por los que amaba. Jesús no decía, ya después te hablo cuando alguien lo necesitaba. Mamá, no está siendo justa. Nosotros trabajamos mucho para salir adelante. ¿Y yo no trabajé mucho para sacarlos adelante a ustedes? ¿O se les olvidó que vendí mi casa para pagar la universidad de su hermana? Roberto se quedó callado. Podía escuchar su respiración acelerada del otro lado de la línea. Mire, mamá, no sé qué le pasa últimamente, pero está muy rara. Tal vez debería ir con un doctor. A lo mejor es la edad. La edad. Todo lo que una mujer mayor siente, todo lo que reclama, todo lo que necesita, se reduce a la edad. Como si cumplir años fuera una enfermedad que te quita el derecho a ser tomada en serio. No es la edad, Roberto. Es la tristeza. ¿Tristeza de qué? ¿De haber criado hijos que no saben que las madres también tenemos corazón? Y le colgué también. Esa tarde, como esperando que fuera el Día Internacional de hacerle saber a Carmen que era una mala madre, llegó una llamada internacional. Era Javier, desde Tijuana. No había hablado conmigo en 4 meses. Mamá, me habló Roberto. Dice que usted está muy extraña últimamente. Ni siquiera me saludó. Ni siquiera me preguntó cómo estaba. Fue directo al punto, como si yo fuera un problema que había que solucionar desde la distancia. Hola, Javier. Qué gusto escuchar tu voz después de tanto tiempo. Sí, bueno, es que he estado muy ocupado. Pero dígame, ¿qué le pasa? Roberto dice que les colgó a él y a Beatriz. ¿Te parece raro que una madre se canse de ser tratada como sirvienta? Ay, mamá, no exagere. Nadie la trata como sirvienta. Javier, ¿tú sabes cómo se llaman tus sobrinos? Los hijos de tus hermanos. Pues están Sofía y el niño de Roberto. Sebastián. Eso, Sebastián. ¿Y sabes cómo me dicen ellos a mí? Abuela, supongo. Me dicen señora Carmen. Tus sobrinos no saben que soy su abuela porque ustedes les han enseñado que soy la señora Carmen, la que cuida niños cuando los necesitan. Javier se quedó callado. ¿Y sabes qué más, hijo? Tú tienes 3 hijos en Tijuana que no saben que tienen abuela en Guadalajara, porque en 23 años jamás me has enviado una foto de ellos. Jamás me has contado cómo se llaman. Jamás me has dicho si se parecen a ti cuando eras niño. Mamá, es que es complicado. Lupita no... Bueno, usted sabe cómo son las cosas. No, Javier, no sé cómo son las cosas. Explícame cómo son las cosas. Explícame por qué tu esposa no puede soportar ni siquiera que tus hijos sepan que existo. No es eso, mamá. Es que... Bueno, usted está lejos, y ellos ya tienen aquí a la mamá de Lupita, y... ¿Y una abuela más les estorbaría? No diga eso. Entonces dime, Javier, ¿para qué me tienes? ¿Para qué sirvo en tu vida? ¿Solo para recibir tus 500 pesos cada 3 meses y agradecerte como limosnera? Mamá, usted sabe que la quiero mucho. ¿Cómo lo sé, hijo? ¿Cómo puedo saber que me quieres si no me llamas, si no me escribes, si tus hijos no saben que existo? ¿El amor se demuestra con dinero cada 3 meses? Es que... Es difícil explicar. Javier, ¿tú le rezas a Dios solo cuando necesitas algo? ¿Qué? Te pregunto si le rezas a Dios solo cuando estás en problemas, o si hablas con Él aunque no necesites nada. Pues, hablo con Él aunque no necesite nada. ¿Y por qué con tu madre no puedes hacer lo mismo? Se quedó callado tanto tiempo que pensé que se había cortado la llamada. Mamá, no es lo mismo. Tienes razón, hijo. No es lo mismo.
porque Dios no te parió con dolor. No se desveló contigo cuando tenías fiebre. No vendió su casa para pagarte la escuela. Pero aparentemente, Dios se merece más atención que yo. Mamá, no sea injusta. ¿Injusta? Javier, hace 23 años que espero que regreses de Tijuana. 23 Navidades cenando sola, esperando tu llamada. ¿Qué parte de eso es justa? Pero usted sabe que tengo familia aquí. ¿Y yo no soy tu familia? Silencio otra vez. Claro que es mi familia, mamá. Pero ya tiene a Roberto y a Beatriz ahí. Roberto y Beatriz que también me tienen olvidada. Javier, ¿tú crees que Jesús hubiera dejado a María sola durante 23 años? Ay, mamá, otra vez con lo de Jesús. Jesús es nuestro ejemplo, hijo. Y Jesús, aunque estaba ocupado salvando al mundo, se preocupó por su madre hasta en la cruz. Le dijo a Juan, «Cuídala». ¿Tú a quién le has dicho que me cuide? No me contestó. Javier, ¿tú sabes que el otro día estuve en el hospital con Roberto y me corrieron porque estorbaba? ¿Cómo que la corrieron? Me dijeron que ya no me necesitaban, que me fuera a descansar, como si ser madre fuera un trabajo de medio tiempo. Ay, mamá, seguramente no fue con mala intención. ¿Sabes qué, hijo? Tienes razón, seguramente no fue con mala intención. Como tampoco es con mala intención que me hablen solo cuando necesitan algo. Como tampoco es con mala intención que sus hijos no sepan mi nombre. Como no es con mala intención que lleve 8 días de haber cumplido años y nadie se haya acordado. ¿Era su cumpleaños? Hace 8 días. 68 años. Los cumplí sola, como siempre. Ay, mamá, perdóneme. Es que... Javier, no quiero más perdones. Quiero saber si todavía soy su madre o si ya soy solo la señora que les resuelve problemas de vez en cuando. Claro que es mi madre. Entonces, trátame como madre. Llámame porque quieres escuchar mi voz. No porque Roberto te dijo que estoy rara. Mándame fotos de tus hijos porque quieres que conozca a mis nietos. No porque te sientes culpable. Ven a visitarme porque me extrañas. No porque crees que me voy a morir. Mamá, no diga esas cosas. ¿Cuáles cosas, Javier? ¿Las verdaderas? Esa noche, después de 3 colgadas en un día, algo que jamás había hecho en 68 años de vida, me senté frente a mi altar apagado. Las veladoras llevaban 2 días sin prender. Las estampitas parecían mirarme con reproche. Jesús, le dije en voz alta, tú que tuviste madre, tú que la amaste hasta el final, ayúdame a entender. ¿Está mal que una madre pida ser tratada como tal? ¿Está mal que después de dar todo, quiera recibir aunque sea un poquito? Por primera vez en días, encendí una veladora. No para pedir que mis hijos cambiaran, sino para pedirle fuerzas para seguir siendo madre aunque ellos hubieran olvidado cómo ser hijos. ¿Y si esta soledad es mi cruz? Susurré viendo cómo la llama parpadeaba. Ayúdame a cargarla con dignidad, pero no me dejes morir sin que ellos sepan cuánto los amo, aunque no sepan cómo amarme de regreso. El viernes por la mañana desperté diferente. No sabría explicar exactamente qué había cambiado, pero algo en mi pecho se sentía más liviano, como cuando te quitas un zapato que te ha estado apretando todo el día y de repente puedes respirar mejor, aunque el zapato no tenga nada que ver con los pulmones. Me arrodillé frente al altar como todos los días desde hace 50 años, pero esta vez, en lugar de pedir por mis hijos, en lugar de rogarle a Dios que tocara sus corazones para que se acordaran de mí, dije algo completamente diferente. Señor Jesús, ya no te voy a pedir que cambies a mis hijos, te voy a pedir que me cambies a mí. Que me des fuerzas para vivir mi vida, aunque sea sola. Que me enseñes a quererme como tú me quieres, aunque ellos hayan olvidado cómo quererme. Encendí la veladora con manos firmes. No temblaba como los días anteriores. Era como si algo dentro de mí hubiera decidido que ya era suficiente de llorar por amor que no llegaba, y era hora de sembrar amor en tierra que sí lo quisiera recibir. Después del café, que hoy decidí endulzar con una cucharadita de azúcar, porque merezco que mi café sepa rico, tomé una decisión que me sorprendió a mí misma. Fui al cajón donde guardo los papeles importantes y saqué los documentos de la deuda del refrigerador de Roberto. Había estado despierta varias noches pensando, calculando, angustiándome por cómo iba a pagar esos 2,500 pesos con mi pensión de 1,800.
Pero esta mañana, viendo los papeles bajo la luz clara que entraba por la ventana de mi cocina, me di cuenta de algo muy sencillo. Yo no compré ese refrigerador. Tomé el teléfono y marqué el número de Coppel. Cuando contestó la misma señorita que me había estado presionando por el pago, le dije con una calma que me sorprendió. «Buenos días, señorita. Habla Carmen Morales. Llamo para informarle que yo no voy a pagar este refrigerador». «Señora, pero usted es la que firmó como aval». «Exactamente. Firmé como aval, no como compradora. Mi hijo Roberto Morales es el dueño del refrigerador. Él vive en Las Águilas, en la casa que se compró con el dinero que dice no tener para pagar sus deudas. Si él no paga, pueden ir a quitarle el refrigerador. Pero a mí ya no me van a estar molestando». «Señora, pero usted tiene obligaciones legales. Mis únicas obligaciones son con Dios y conmigo misma. Buenos días». Y colgué. Me quedé ahí sentada, con el teléfono en la mano, y empecé a reírme. Una risa que empezó bajito, casi como un suspiro, pero que fue creciendo hasta convertirse en una carcajada que no había escuchado salir de mi garganta en años. Me reía de lo tonta que había sido, de lo fácil que había sido la solución, de los meses que había pasado despierta preocupándome por una deuda que no era mía. «Gracias, Jesús», dije en voz alta, «por recordarme que no tengo que cargar cruces que otros hicieron». Esa tarde, decidí hacer algo que no había hecho en más de 10 años. Salir sola a caminar por placer. No para ir al mercado, no para ir a la farmacia, no para resolver problemas de nadie. Solo para caminar. Me puse mi vestido azul marino. El mismo de siempre, pero esta vez me lo puse porque me gusta. No porque era lo único decente que tenía. Me peiné con cuidado frente al espejo y me di cuenta de algo. Seguía siendo una mujer bonita. Los años habían puesto arrugas alrededor de mis ojos, pero eran arrugas de haber sonreído mucho cuando mis hijos eran pequeños. Mi cabello tenía canas, pero eran canas honorables, ganadas cuidando fiebres y consolando pesadillas. «Carmen Esperanza Morales», me dije a mi reflejo, «tienes 68 años y todavía estás viva. Todavía puedes caminar, todavía puedes pensar, todavía puedes decidir. No estás muerta solo porque tus hijos actúen como si lo estuvieras». Salí de mi departamento y caminé hacia el centro de Guadalajara. Había tanto que no lo hacía que me sorprendí de cómo habían cambiado las calles, de cuántos negocios nuevos había, de cuánta vida fluía por esas banquetas por las que había caminado cuando era joven, y tenía sueños que no incluían sacrificar toda mi existencia por hijos que crecerían para olvidarme. Me detuve frente a la catedral. Sus torres se alzaban hacia el cielo como dos brazos pidiendo bendiciones, y por primera vez en semanas, no sentí ganas de entrar a pedirle algo a Dios. Sentí ganas de entrar a agradecerle. Adentro, la catedral estaba llena de esa luz dorada de la tarde que hace que todo parezca bendecido. Me senté en una banca del medio, no atrás como siempre, sino en el medio, donde se sientan las personas que no se esconden, y simplemente respiré. «Gracias, Señor», susurré, «por permitirme llegar hasta aquí, por permitirme darme cuenta de que todavía tengo vida por vivir, por recordarme que tu amor no depende de que otros me amen». Una señora mayor que estaba en la banca de al lado me escuchó y me sonrió. Era una sonrisa genuina, de esas que te regalan las personas que entienden sin necesidad de explicaciones. «¿Está bien, señora?», me preguntó con voz suave. «Sí», le respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. «Estoy bien. Estoy libre». «Qué bonito escuchar eso», me dijo. «Me llamo Esperanza, como usted, ¿verdad?» «Carmen Esperanza», le confirmé. «Yo también tuve que aprender a estar bien sola», me contó. «Después de que murió mi esposo, mis hijos querían que me fuera a vivir con uno de ellos, para cuidarme, pero yo me di cuenta de que lo que querían era controlarme. Ahora vivo sola. Vengo a misa cuando quiero, como lo que se me antoja. Veo las telenovelas sin que nadie me diga que son tonterías. ¿Y sabe qué, señora Carmen? Soy más feliz que nunca». Sus palabras fueron como un bálsamo en heridas que no sabía que estaban sanando. «¿Y no se siente culpable?», le pregunté. «¿Culpable de qué? ¿De estar viva? ¿De quererme a mí misma?
Dios no nos puso en este mundo para que fuéramos sacrificios humanos para nuestros hijos, señora Carmen. Nos puso aquí para que fuéramos felices también. Salí de la catedral con una sensación que no había tenido en años. Paz. No la paz de la resignación, sino la paz de la liberación. La paz de quien había dejado de cargar pesos que no le pertenecían. Esa noche, por primera vez en meses, cociné para mí. No frijoles refritos por economía, sino un guisado de pollo que me gusta, con papas y chayotes, como hacía cuando era joven y cocinaba porque disfrutaba hacerlo. Puse la mesa con mi mantel bonito, el que había estado guardando para cuando vinieran visitas. Y cené viendo el noticiero, sintiéndome acompañada por mi propia compañía. Después de cenar, hice algo que no hacía desde que mis hijos eran adolescentes. Me di un baño largo, con agua caliente, con el jabón de avena que me había regalado la señora Consuelo en Navidad, pero que había estado guardando para ocasiones especiales. Me di cuenta de que estar viva era ocasión suficientemente especial. Me puse mi camisón más cómodo, no el que usaba por si alguien llegaba de sorpresa, sino el que me hacía sentir envuelta en una nube. Me acosté en mi cama, entre sábanas limpias que olían a suavizante, y por primera vez en meses, no me quedé despierta preocupándome por problemas que no eran míos. Antes de cerrar los ojos, miré hacia el altar donde las veladoras brillaban suavemente. Señor, murmuré, gracias por enseñarme que amar no significa desaparecer. Gracias por mostrarme que puedo ser buena madre sin dejar de ser mujer. Gracias por recordarme que tu amor por mí no depende de cuánto me sacrifique por otros. Esa noche soñé que era joven otra vez, pero con la sabiduría de mis 68 años. En el sueño, alguien me preguntaba qué quería para mi cumpleaños, y yo respondía sin dudar: quiero amarme a mí misma como amo a mis hijos. Desperté sonriendo. El sábado por la mañana, el teléfono sonó temprano. Era Roberto, y su voz sonaba alterada. «Mamá, ¿qué hizo?» «La gente de Coppel fue a mi casa a querer llevarse el refrigerador». «Buenos días, Roberto», le respondí con calma. «Espero que hayas dormido bien. No me venga con buenos días. Mónica está súper enojada. Dice que por culpa suya ahora toda la colonia sabe que no pagamos nuestras deudas». «Roberto, el refrigerador es tuyo. La deuda es tuya. El problema es tuyo». Yo solo firmé un papel pensando que me estabas pidiendo un favor, no que me estabas transfiriendo una responsabilidad que no me corresponde. «Pero usted es mi madre». «Exactamente. Soy tu madre, no tu esclava. Soy tu madre, no tu solución automática a todos tus problemas. Soy tu madre, y como tal, te enseño que las deudas se pagan con el dinero de quien las hace. No puede hacernos esto, Roberto. ¿Tú le pagarías las deudas a tu hijo de 45 años? Se quedó callado. Yo crié 3 hijos trabajadores, 3 hijos inteligentes, 3 hijos capaces. Si no pueden resolver sus propios problemas a esta edad, entonces fallé como madre. Y es hora de que dejen de ser niños de 40 años. «Mamá, usted ha cambiado mucho». «Sí, Roberto, he cambiado. He recordado que también tengo derecho a vivir». Cuando colgué, me senté en mi silla de la cocina y me serví una taza de café. Esta vez le puse 2 cucharaditas de azúcar, porque me lo merecía. El domingo por la tarde, 3 días después del incidente del refrigerador, sonó el timbre de mi departamento con una insistencia que no había escuchado en años. No era el timbrazo educado de las visitas normales, sino el sonido desesperado de quien viene a ajustar cuentas. Miré por la ventana y vi la camioneta de Beatriz estacionada junto al coche de Roberto. Habían venido juntos. En 48 años de ser madre, nunca había visto a mis 2 hijos menores llegar juntos a mi casa, a menos que fuera Navidad, o que alguien se hubiera muerto. Respiré profundo y caminé hacia la puerta. En el camino, toqué la imagen del Sagrado Corazón que cuelga en mi pasillo. «Jesús», susurré, «dame fuerzas para mantener la paz en mi corazón, aunque ellos traigan guerra». Abrí la puerta y ahí estaban, Beatriz con su ropa de ejecutiva de fin de semana, Roberto con el brazo todavía enyesado del accidente, y detrás de ellos, como si fuera un tribunal familiar, Mónica con los niños, Sebastián y Camila mirándome como si fuera una extraña peligrosa.
Mamá, dijo Beatriz sin saludar. Tenemos que hablar. Buenos días, respondí con calma. Qué gusto verlos. Pasen, por favor. Entraron a mi pequeña sala como si fuera territorio enemigo. Los niños se quedaron junto a la puerta. Mónica se sentó en la orilla del sillón como si mi pobreza fuera contagiosa. Y mis dos hijos se plantaron frente a mí como fiscales listos para un juicio. Mamá, no sabemos qué le pasa últimamente, comenzó Roberto, pero no puede seguir haciendo estas cosas. ¿Qué cosas, hijo? Estas cosas, explotó Beatriz. Colgar teléfonos, no ayudar cuando la necesitamos, hacer que la gente vaya a quitar refrigeradores. Está actuando como si fuéramos sus enemigos. Me senté en mi silla favorita, la que está frente al altar, donde las veladoras ardían suavemente. Desde ahí podía ver la imagen de Cristo y las estampitas que me han acompañado toda la vida. Me daban fuerza. Me recordaban que no estaba sola en esa sala llena de reproches. ¿Saben qué día es hoy?, les pregunté. Domingo, respondió Roberto con impaciencia. Es domingo 4 de diciembre, primer domingo de Adviento. ¿Saben qué significa eso? Ay, mamá, no venga con sus cosas de la iglesia, me interrumpió Beatriz. Vinimos a hablar de cosas serias. Esto es serio, hija. El Adviento es tiempo de preparación, tiempo de reflexión, tiempo de preguntarnos si estamos viviendo como Cristo nos enseñó. ¿Y qué tiene que ver eso con usted negándose a ayudarnos?, preguntó Roberto. Roberto, ¿tú crees que Cristo les resolvía todos los problemas a sus discípulos? Mamá, ¿en serio vamos a hablar de religión ahorita? Siempre hemos hablado de religión en esta casa, Roberto. Yo los crié en la fe. Les enseñé a rezar, a ir a misa, a respetar a Dios y a la familia. ¿Se acuerdan? Sebastián, mi nieto de 12 años, se acercó un poco. Era la primera vez que lo veía mostrar curiosidad por algo que yo decía. ¿De verdad nos enseñaste a rezar cuando éramos chicos, papá?, le preguntó a Roberto. Sí, mijo, pero ahorita los adultos estamos hablando, le respondió Roberto, incómodo. No, Roberto, dije con firmeza. Déjalo preguntar. Sebastián, ven acá. El niño me miró. Miró a su papá y finalmente caminó hacia mí. Sí, mi amor. Cuando tu papá tenía tu edad, todas las noches antes de dormir, rezábamos juntos el ángel de la guarda. ¿Quieres que te enseñe? Mamá, me interrumpió Roberto. No venga a confundir a los niños. ¿Confundir con qué? ¿Con oración? ¿Con fe? Roberto, ¿desde cuándo enseñar a rezar es confundir? Beatriz se paró del sillón, exasperada. Ya basta. No venimos a hablar de oraciones. Venimos porque usted está actuando de manera irresponsable y egoísta. ¡Egoísta! La palabra quedó flotando en el aire como humo de veladora. Beatriz, ¿tú sabes lo que significa la palabra egoísta? Claro que sé. Significa pensar solo en uno mismo. Exacto. Como cuando una madre vende su casa para pagar la universidad de su hija, y esa hija nunca le devuelve ni un peso. ¿Eso es egoísmo? Beatriz se sonrojó. Mamá, eso fue diferente. Yo se lo iba a pagar. ¿Cuándo, hija? ¿Hace 15 años que te graduaste o ahora que mantienes una camioneta que cuesta más que lo que yo gano en 5 años? Yo tengo gastos, tengo responsabilidades. ¿Y yo no las tengo? ¿Y yo no tengo derecho a tener gastos propios? ¿Y yo no tengo derecho a decidir en qué gasto mi dinero? Roberto intervino, tratando de controlar la situación. Mamá, nadie dice que no tenga derechos, pero usted es nuestra madre. Se supone que nos tiene que apoyar. Me levanté de mi silla y caminé hacia mi altar. Tomé mi Biblia, la misma que mi madre me regaló cuando hice mi primera comunión, y la abrí en una página que había marcado esa mañana. Roberto, ¿quieres que lea lo que dice la Biblia sobre honrar a los padres? Ay, mamá. Dice en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Tú crees que están honrándome? Claro que la honramos, explotó Beatriz. ¿Cómo me honran, hija? ¿Llamándome solo cuando necesitan algo? ¿Dejando que sus hijos me digan, señora Carmen? ¿Haciendo que me sienta como empleada doméstica en lugar de abuela? Camila, mi nieta de 10 años, se acercó tímidamente. ¿Por qué no te podemos decir abuela?, preguntó con su vocecita. Toda la sala se quedó en silencio. Beatriz se puso pálida.
Claro que me puedes decir abuela, mi amor. Soy la mamá de tu mamá. Eso me hace tu abuela. Pero mamá dice que tú eres la señora Carmen que nos cuida a veces. Sentí como si me hubieran dado una puñalada en el corazón, pero mantuve la calma. Tu mamá se confundió, mi cielo. Yo soy Carmen, pero soy la abuela Carmen, y te amo mucho, aunque no nos veamos seguido. Beatriz estaba furiosa. No puede confundir a los niños. Beatriz, ¿en qué estoy confundiendo a Camila? ¿En decirle que soy su abuela? ¿En decirle que la amo? Es que usted no entiende lo complicado que es educar niños hoy en día. Tienes razón, hija. No entiendo por qué es tan complicado enseñarle a una niña quién es su abuela. Mónica, que había estado callada todo el tiempo, finalmente habló. Señora Carmen, es que los niños ya tienen rutinas establecidas. Mónica, la interrumpí suavemente. ¿Tú sabes cómo se llamaba la mamá de Jesús? ¿María? María. Y cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, ¿sabes qué hizo? Le dijo a Juan, ahí tienes a tu madre. Porque para Jesús, las madres eran sagradas hasta en sus últimos momentos. ¿Tú crees que Jesús les habría dicho a sus discípulos que María era la señora que los cuidaba a veces? Mónica se quedó callada. Roberto se acercó a mí con esa sonrisa que ponía de niño cuando sabía que había hecho algo malo. Mamá, mire, reconocemos que a lo mejor no la hemos tratado como se debe, pero también entienda que nosotros tenemos nuestras vidas, nuestros trabajos. Roberto, ¿tú crees que yo no tuve vida cuando ustedes eran niños? ¿Tú crees que no tuve sueños, proyectos, deseos propios? Pues, éramos niños, mamá. Exacto, eran niños. Ahora son adultos de 40 y tantos años. ¿Hasta cuándo van a seguir esperando que sacrifique mi vida por la de ustedes? Beatriz perdió la paciencia completamente. Está bien, está bien. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Qué quiere que le digamos? Díganos qué espera de nosotros para que deje de actuar como víctima. Me quedé mirándola un momento largo. Mi hija menor, la que había nacido con el cordón enrollado en el cuello, la que había criado sola después de que su padre nos abandonara, la que había estudiado universidad gracias al sacrificio de mi casa, me estaba gritando como si yo fuera una enemiga. Beatriz, no quiero que hagan nada que no nazca de su corazón. No quiero que me visiten por obligación. No quiero que me hablen por lástima. No quiero que finjan amarme porque les da culpa no hacerlo. Entonces, ¿qué quiere? Quiero que si me van a amar, me amen de verdad. Y si no me van a amar, que no me hagan perder el tiempo fingiendo que sí. El silencio que siguió era tan pesado que podía sentirlo presionando contra mis costillas. Roberto fue el primero en hablar. Mamá, claro que la amamos. ¿Cómo lo sé, hijo? Pues, porque somos sus hijos. Roberto, ¿tú amas a Dios solo porque eres su hijo o porque sientes su amor en tu vida? Es diferente. No, Roberto. El amor es lo mismo. Se siente, se demuestra, se vive. No es un papel que firmas una vez y ya. Beatriz estaba llorando ahora, pero eran lágrimas de rabia, no de tristeza. ¿Sabe qué, mamá? Tiene razón. A lo mejor no la hemos tratado bien, pero usted tampoco nos está dando chance de cambiar. Está actuando como si fuéramos los peores hijos del mundo. No son los peores hijos del mundo, Beatriz. Son mis hijos. Los amo más que a mi propia vida. Pero ya no voy a permitir que ese amor sea una enfermedad que me mate. Me acerqué a ella y le puse las manos en las mejillas, como hacía cuando era pequeña y lloraba. Hija, yo los perdono. Los perdono por los cumpleaños olvidados, por las visitas que nunca llegaron, por hacerme sentir que estorbaba. Los perdono porque Jesús me enseñó a perdonar. Pero perdonar no significa seguir permitiendo que me lastimen. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó Roberto con voz pequeña. Ahora van a decidir ustedes. Si quieren una madre en sus vidas, aquí estoy. Pero va a ser en mis términos también, no solo en los suyos. Van a visitarme porque quieren verme, no porque necesitan algo. Van a llamarme para preguntarme cómo estoy, no para pedirme favores. Y sus hijos van a saber que soy su abuela, con todo lo que eso significa. ¿Y si no podemos?, preguntó Beatriz en voz muy baja. Entonces los bendeciré. Rezaré por ustedes y viviré mi vida en paz, porque después de 68 años he aprendido que el amor de Dios es suficiente.
aunque el amor de mis hijos no alcance. Se fueron sin decir adiós, Roberto arrastrando los pies, Beatriz llorando en silencio, Mónica llevándose a los niños que volteaban a verme con curiosidad. Solo Camila se soltó de la mano de su mamá y corrió hacia mí. «¿Abuela Carmen?», me dijo. «Sí, mi amor. ¿Me puedes enseñar a rezar el ángel de la guarda?». Beatriz se congeló. «Claro que sí, mi cielo. Cuando quieras». «¿Mañana?». Miré a Beatriz. Estaba llorando más fuerte ahora. «Cuando tu mamá quiera traerte», le respondí. Esa noche, después de rezar mi rosario completo por primera vez en semanas, me acosté en paz. Había dicho la verdad. Había puesto límites. Había mantenido la dignidad. «Señor», susurré antes de dormir. «Ahora la decisión es de ellos. Yo ya cumplí mi parte. Yo ya los amé como tú me enseñaste. Si deciden quedarse, bendito sea. Si deciden irse, también bendito sea. Porque yo ya aprendí que tu amor nunca me va a faltar». Por primera vez en meses, dormí toda la noche sin despertarme. Los días siguientes al confronto familiar fueron como los primeros días después de una tormenta. Todo se sentía limpio, fresco, nuevo. Por primera vez en meses, desperté sin esa sensación de peso en el pecho, sin la ansiedad de preguntarme si hoy sería el día en que alguno de mis hijos me necesitaría para algo. Era martes por la mañana cuando decidí hacer algo que no había hecho en más de 20 años. Ir sola a desayunar a un lugar bonito. Me arreglé con especial cuidado. Me puse mi vestido azul marino, pero esta vez lo combiné con el collar de perlas que me había regalado mi madre y que había estado guardado para ocasiones especiales. Me di cuenta de que estar viva y libre era la ocasión más especial de todas. Caminé hasta el centro histórico y entré a un cafecito que siempre había admirado desde afuera, pero donde nunca me había atrevido a sentarme sola. Se llamaba Café de la Paz, y tenía mesas junto a ventanas grandes desde donde se podía ver la catedral. «Buenos días, señora», me saludó una muchacha joven con una sonrisa genuina. «¿Mesa para una persona?». «Sí, por favor. Junto a la ventana, si es posible». Me senté en una mesita redonda cubierta con un mantel de cuadros rojos y blancos, y pedí café de olla con pan dulce. Mientras esperaba, saqué de mi bolsa algo que no había tocado en semanas: mi libreta de oraciones personal, donde desde hace años escribo mis conversaciones con Dios. Abrí una página nueva y escribí: «Querido Jesús, hoy desayuno sola por primera vez en décadas, pero no me siento sola. Te siento aquí conmigo, en esta mesa, en este momento de paz que tú me has regalado. Gracias por enseñarme que estar conmigo misma no es un castigo, es un regalo». «Disculpe, señora», me interrumpió una voz suave. «¿Usted es Carmen Morales?». Levanté la vista y vi a una mujer de unos 50 años, con cabello canoso recogido y ojos bondadosos que me sonreían con calidez. «Sí, soy yo». «¿La conozco?». «Yo soy Guadalupe Hernández. Voy a la misma misa de 8 los domingos en el Sagrado Corazón. La he visto ahí durante años, siempre sentada en la tercera banca del lado izquierdo». Me sorprendió que alguien hubiera notado mi presencia domingo tras domingo. «¿Puedo sentarme con usted un momento?», me preguntó. «Es que, bueno, el domingo pasado no la vi, y como siempre está ahí, me preocupé un poquito». «Claro, siéntese por favor». Me conmovió profundamente saber que alguien había notado mi ausencia. Guadalupe se sentó frente a mí y pidió un café también. «¿Está todo bien, señora Carmen?». «El padre Martín también preguntó por usted». «¿El padre Martín preguntó por mí?». «Sí. Dice que usted es una de las feligresas más fieles que tiene, y que le extrañó no verla. Me pidió que si la encontraba por ahí, le dijera que tiene las puertas de la parroquia abiertas para platicar cuando guste». Sentí que los ojos se me llenaron de lágrimas. En mi propia familia me sentía invisible, pero en mi comunidad de fe había gente que notaba mi presencia, que se preocupaba por mí. «He estado pasando por unos días difíciles», le confié. «Problemas familiares. Ya sabe usted cómo son estas cosas». «Ay, señora Carmen, ¿quién no ha pasado por eso? Yo tengo 4 hijos y a veces siento que me quieren más para resolver problemas que para compartir alegrías». Sus palabras fueron como un bálsamo. No estaba sola en este dolor. «¿Y cómo lo maneja usted, doña Guadalupe?». «Pues mire,
Hace unos años me uní al grupo de oración de los miércoles en la parroquia. Somos puras señoras como nosotras, y nos juntamos a rezar el rosario y a platicar. No se imagina lo que ayuda a tener amigas que entienden lo que una vive. ¿Grupo de oración? Sí. Nos juntamos todos los miércoles a las 6 de la tarde. Rezamos, cantamos, a veces estudiamos pasajes de la Biblia. Y después tomamos café con galletitas y platicamos de todo. ¿No le gustaría acompañarnos este miércoles? Por primera vez en meses sentí una emoción que había olvidado. Expectativa. Ganas de que llegara el miércoles. Ganas de conocer a esas señoras. Ganas de formar parte de algo que no fuera solo la soledad de mi departamento. Me encantaría, doña Guadalupe. ¡Qué bueno! Y no se preocupe si no conoce a nadie. Somos muy calurosas. Ahí va a ver que Dios siempre nos pone ángeles en el camino cuando más los necesitamos. Esa tarde, después de mi encuentro con Guadalupe, fui a caminar al Parque Agua Azul. Hacía años que no iba, desde cuando llevaba a mis nietos cuando eran pequeños. Pero esta vez fui por mí, para disfrutar de los árboles, del lago con los patos, de las familias felices sin sentir envidia por lo que yo no tenía. Me senté en una banca junto al lago y saqué mi libreta de oraciones. Señor, qué extraño es esto que estoy sintiendo. Es como si hubiera estado viviendo en una casa muy pequeña y de repente me hubieran abierto las ventanas. Hay mundo más allá de mis problemas familiares. Hay gente buena que se preocupa por mí sin conocerme. Hay vida más allá del dolor. Un grupo de niños pasó corriendo frente a mí, persiguiendo una pelota. Uno de ellos, un niñito de unos 6 años, se tropezó y se raspó la rodilla. Empezó a llorar, y sin pensarlo, me acerqué a él. ¿Estás bien, mijito?, le pregunté sacando de mi bolsa un pañuelito limpio. Me duele, sollozó. A ver, déjame limpiar esa rodillita. Con cuidado. Limpié la raspadura mientras le cantaba bajito una canción que solía cantarles a mis hijos cuando se lastimaban. Sana, sana, colita de rana. Si no sanas hoy, sanarás mañana. El niño dejó de llorar y me sonrió. ¿Eres doctora? No, mi amor. Soy abuela. ¿Mi abuela? Me reí. No, mi cielo. Soy una abuela que ama a todos los niños. Su mamá llegó corriendo, preocupada. Mateo, ¿qué pasó? La señora abuela me curó, dijo el niño señalándome. La joven madre me miró con gratitud. Muchísimas gracias, señora. ¿Cómo se llama? Carmen. Carmen Morales. Señora Carmen, que Dios la bendiga. Se ve que tiene muy buen corazón con los niños. Cuando se fueron, me quedé ahí sentada sintiendo algo que no había experimentado en mucho tiempo. Utilidad. No la utilidad de ser usada, sino la utilidad de ser útil por amor, por vocación natural, porque tengo algo valioso que ofrecer al mundo. El miércoles llegó, y con él mi primera reunión del grupo de oración. Me arreglé con especial cuidado y llegué a la parroquia 5 minutos antes de las 6. En el salón parroquial había un círculo de sillas donde ya estaban sentadas 6 señoras de diferentes edades, todas con sus rosarios en la mano. «Ahí está nuestra nueva hermana», gritó Guadalupe al verme entrar. «Hermana». La palabra me llenó de calidez. «Pasen, señora Carmen», me dijo una señora delgadita con lentes. «Yo soy Esperanza, la coordinadora del grupo». «¡Otra Esperanza!», exclamé. «Ese es mi segundo nombre». «Entonces está usted en el lugar correcto», me dijo otra señora rechonchita y sonriente. «Aquí la esperanza nunca falta. Yo soy Consuelo». Se presentaron todas. Esperanza, Consuelo, Guadalupe, Rosario, Amparo y Refugio. Nombres de mujeres de fe, nombres que hablaban de protección divina, de consuelo celestial. Comenzamos rezando el rosario completo, pero no era un rosario mecánico como a veces rezaba sola en mi casa. Era un rosario vivo, donde cada Ave María tenía intención, donde cada misterio se meditaba con el corazón, entre decade y decade. Cada una compartía una intención de oración. Por mi hijo que está sin trabajo, pedía Rosario. Por mi esposo que está enfermo, decía Amparo. Cuando llegó mi turno, dije, por mis hijos, para que aprendan a amar como Cristo nos enseña. No pedí que me quisieran, no pedí que cambiaran, pedí que aprendieran a amar de verdad, aunque ese amor no fuera dirigido hacia mí.
Después del rosario, cantamos Alma mía glorifica al Señor y otras canciones que conocía, pero que hacía años no cantaba con otras voces. Había olvidado lo hermoso que es cantar alabanzas en coro, sentir que mi voz se une con otras voces para crear algo más grande que cada una por separado. Terminamos con café y galletas María que había llevado Consuelo, y ahí fue donde realmente conocí a mis nuevas hermanas. Cada una tenía una historia de dolor transformado en esperanza, de problemas familiares convertidos en oportunidades de crecimiento espiritual. Señora Carmen, me dijo Refugio, una mujer de unos 70 años con manos llenas de arrugas y ojos llenos de paz. ¿Cuánto tiempo tiene yendo a misa al Sagrado Corazón? Casi 40 años, le respondí. ¿Y nunca había venido al grupo de oración? No. Es que, bueno, siempre estaba ocupada con problemas de mis hijos. Ay, mijita, me dijo con una sonrisa sabia. Yo también pensaba que ser buena madre significaba estar disponible las 24 horas para resolver problemas, hasta que me di cuenta de que los hijos no necesitan madres esclavas, necesitan madres felices. ¿Y cómo supo eso? Porque un día mi hija mayor me dijo, «Mamá, nunca la veo contenta. Siempre está preocupada por nosotros. ¿Qué va a pasar cuando nosotros ya no estemos? ¿Se va a morir de tristeza?» Y fue cuando entendí que mi tristeza no los hacía sentir amados, los hacía sentir culpables. Sus palabras me llegaron al alma. ¿Cuántas veces había hecho sentir culpables a mis hijos por mi tristeza? ¿Cuántas veces habían sentido que mi felicidad dependía completamente de ellos? Desde que vengo al grupo, siguió Refugio, mis hijos me ven diferente, me ven contenta, ocupada en cosas buenas, rodeada de amigas. ¿Y sabe qué, señora Carmen? Ahora me buscan más, porque ya no soy la mamá triste que los hace sentir mal, sino la mamá que tiene vida propia y que los recibe con alegría cuando vienen. Esa noche escribí en mi libreta de oraciones, Jesús, hoy descubrí algo maravilloso. No estoy sola. Hay hermanas en la fe que entienden mi corazón sin que yo tenga que explicar nada. Hay un lugar donde soy Carmen Esperanza, no solo la mamá de, sino una mujer completa con valor propio. Gracias por ponerme en este camino de redescubrimiento. Al día siguiente, jueves por la mañana, hice algo que no había hecho nunca. Llamé a un número que había visto en el boletín parroquial sobre clases de catecismo para adultos. Buenos días, me atendió una voz alegre. Parroquia del Sagrado Corazón. Buenos días. Habla Carmen Morales. Quisiera información sobre las clases de formación cristiana para adultos. Qué gusto, señora Carmen. Justamente empezamos grupo nuevo el próximo lunes. Son los lunes y viernes de 7 a 8 de la noche. Vamos a estudiar los evangelios. ¿Los evangelios? Sí, señora. Cada semana leemos un pasaje diferente y lo comentamos entre todos. Es muy bonito ver cómo cada persona entiende algo distinto del mismo texto. Me gustaría mucho participar. Perfecto. La esperamos el lunes. Y no se preocupe si no sabe mucho. Aquí todos aprendemos de todos. Colgué el teléfono con una sonrisa en los labios. Por primera vez en décadas, tenía planes propios. Tenía actividades que me emocionaban. Tenía una agenda que no dependía de las crisis de otros. Esa tarde decidí hacer algo especial. Limpiar completamente mi altar y reorganizarlo. Quité todas las estampitas. Limpié cada una con cuidado. Cambié las flores marchitas por unas margaritas frescas que compré en el mercado. Mientras limpiaba la imagen del Sagrado Corazón, le hablé como a un viejo amigo. Jesús, perdóname por haberte buscado solo cuando tenía problemas. Perdóname por haber pensado que orar era solo pedir cosas. Ahora entiendo que orar es también agradecer. Es también estar contigo sin pedir nada. Es también celebrar la vida que me has dado. Al terminar, mi altar se veía hermoso. Las veladoras brillaban con luz más clara. Las flores perfumaban toda la sala. Y yo me sentía como si hubiera renovado no solo el altar, sino mi corazón. Esa noche, por primera vez en meses, no me acosté pensando en mis hijos. Me acosté pensando en el grupo de oración del miércoles siguiente, en las clases de evangelios del lunes, en las nuevas amigas que Dios había puesto en mi camino. Me acosté pensando en mí, en Carmen Esperanza Morales,
mujer de fe, hija de Dios, hermana en Cristo de todas las mujeres que buscan a Dios con corazón sincero, y por primera vez en años, me quedé dormida sonriendo. 6 meses después de aquella tarde dolorosa cuando mis hijos llegaron como tribunal a juzgarme, me levanté en una mañana de mayo que olía a jacarandas y nueva vida. El sol entraba por mi ventana con esa luz dorada que me recordaba las promesas de Dios, y por primera vez en décadas, no pensé en mis hijos al abrir los ojos. Pensé en lo hermoso que era estar viva, estar en paz, estar completa. Me arreglé para ir a misa de 8, pero esta vez no me senté en la tercera banca del lado izquierdo donde había estado durante 40 años. Esta vez me senté en la segunda fila, junto a mis hermanas del grupo de oración. Guadalupe me guardó el lugar. Esperanza me sonrió al verme llegar. Y Refugio me apretó la mano durante el Padre Nuestro. Ya no era la señora Carmen que iba sola a misa, esperando que Dios le resolviera los problemas familiares. Era Carmen Esperanza Morales, catequista de preparación matrimonial, coordinadora del grupo de visitas a enfermos, y la mujer que todos los miércoles dirigía el rosario cantado en la parroquia. Después de misa, como cada domingo desde hace 3 meses, fui a desayunar con mis amigas al Café de la Paz. Ya teníamos nuestra mesa reservada junto a la ventana que da a la catedral, y la muchacha que nos atiende siempre nos recibe con «Buenos días, señoras». ¿Lo de siempre? Lo de siempre era café de olla, pan dulce y una hora de risas compartiendo los milagros pequeños de la semana, Consuelo contándonos de sus nietos, Amparo presumiendo las flores de su jardín, Rosario mostrándonos fotos de su viaje a Tapalpa con el grupo de adultos mayores de la parroquia. ¿Ya decidiste si vas a ir con nosotras al retiro de Mazamitla?, me preguntó Guadalupe mientras untaba mermelada en su concha. «Claro que sí», respondí sin dudar. Ya separé la fecha. Mis martes y jueves de catecismo los va a cubrir la maestra Soledad, un retiro espiritual de 3 días en las montañas, con mujeres de fe, estudiando la palabra de Dios, cantando alabanzas junto al lago. 6 meses atrás, jamás me habría imaginado que tenía derecho a tomarme vacaciones espirituales, que merecía tiempo para mi alma, que Dios quería verme feliz y no solo sufriendo por otros. «¿Y cómo van las cosas con tus hijos?», me preguntó Refugio con esa delicadeza que solo tienen las mujeres que han pasado por dolores similares. «Pues... diferentes», respondí con una sonrisa tranquila. «Muy diferentes». Y era verdad. Todo había cambiado desde aquella tarde del confronto, pero no como yo esperaba. Roberto había tardado 2 semanas en llamarme después de la reunión familiar. Cuando finalmente lo hizo, su voz sonaba distinta, más pequeña, más humilde. «Mamá, ¿cómo está?» «Bien, Roberto». «¿Y tú cómo estás?» «Pues, reflexionando mucho. Mónica y yo hemos estado hablando de todo lo que pasó ese día. ¿Y? Y creo que tiene razón en muchas cosas. Sebastián no para de preguntar por la abuela Carmen. Dice que quiere que le enseñe a rezar. Cuando tú quieras traerlo, aquí estoy». «¿En serio no está enojada con nosotros?» «Roberto, el enojo es muy pesado para cargarlo tanto tiempo. Ya lo solté. Ahora Roberto me visita cada 15 días, solo, sin Mónica. Trae a los niños y nos sentamos en mi pequeña sala a rezar el rosario. Sebastián ya se sabe completo el ángel de la guarda, y Camila me ayuda a cambiar las flores del altar. No hablamos del pasado, construimos presente. Con Beatriz las cosas fueron más complicadas. Tardó 1 mes en hablarme, y cuando lo hizo fue para disculparse llorando por teléfono. «Mamá, perdóneme. No sabía cuánto daño le estaba haciendo. Ya está perdonado, hija». Desde el mismo día, ¿puedo ir a verla? Con Sofía. Ella quiere conocer a su abuela de verdad. Por supuesto. Pero cuando vinieron, me di cuenta de que Beatriz esperaba encontrar a la misma mamá de siempre, la que se derretía de emoción con cualquier migaja de atención. En lugar de eso, se encontró con una mujer serena que la recibía con amor pero sin desesperación. «¿Cómo está, mamá?» «Muy bien, hija. Muy ocupada con mis actividades de la iglesia». «¿Actividades?» «Sí. Los lunes y viernes doy catecismo. Los miércoles tenemos grupo de oración. Los jueves visito enfermos en el hospital.
Los sábados ayudo en la cocina comunitaria. Beatriz me miraba como si fuera una extraña. ¿Y cuándo tiene tiempo para estar disponible si la necesitamos? Los domingos, hija. Los domingos después de misa y antes de las 4, que tengo ensayo del coro. Por primera vez en la vida, yo tenía horarios propios. Por primera vez, ellos tenían que ajustarse a mi agenda y no al revés. Sofía, mi nieta de 7 años, se adaptó rápidamente a la nueva abuela. Le encantaba ayudarme a preparar el altar, aprender canciones religiosas, escuchar historias de santos. Beatriz se quedaba callada viendo cómo su hija disfrutaba de actividades que ella consideraba aburridas. «Mamá», me dijo un día mientras Sofía jugaba en el patio, «usted cambió mucho». «Sí, hija». «¿Está enojada conmigo?» «No, Beatriz. Estoy en paz. Pero se siente diferente, como más lejana». «No lejana, hija. Independiente». «¿Y eso qué significa?» «Significa que ya no necesito su aprobación para ser feliz. Significa que las amo, pero mi felicidad ya no depende de ustedes». Se quedó callada un momento largo. «¿Y eso está bien?» «Claro que está bien, hija. Eso es lo más sano que puede existir». Javier fue el último en hacer contacto. Me llamó desde Tijuana 3 meses después de la confrontación, pero esta vez su voz no sonaba a remordimiento obligado, sino a curiosidad genuina. «Mamá, Roberto me contó que usted está muy diferente». «¿Diferente cómo?» «Dice que está muy activa, que tiene amigas, que ya no se la pasa triste esperando que la llamemos». «¿Es cierto? ¿En serio?» «En serio, hijo. ¿Y no nos extraña?» «Los amo igual que siempre, Javier, pero ya no los espero». «No entiendo». «Los espero cuando vienen, pero ya no vivo esperándolos. Es diferente». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Mamá, ¿me puede contar cómo son sus días ahora?» Por primera vez en 23 años, Javier me preguntaba por mi vida. Y por primera vez en 23 años, tenía cosas interesantes que contarle. Le hablé del grupo de oración, de las clases de evangelios, de mi trabajo con los enfermos, de mis amigas. Suena bonito, mamá. Es bonito, hijo. Muy bonito. ¿Y nosotros dónde cabemos en esa vida? Donde ustedes quieran caber, Javier. La puerta de mi corazón sigue abierta, pero ya no es la única puerta de mi casa. Terminé mi desayuno dominical con las amigas y regresé a casa sintiéndome llena. No del hambre desesperada de amor que me había acompañado durante años, sino de la saciedad serena de quien sabe que es amada por Dios y por gente que la valora. En la tarde, mientras regaba las plantas que ahora llenaban mi pequeño departamento, geranios, margaritas, una pequeña bugambilia en maceta, sonó el timbre. Era Camila, mi nieta, con un dibujo en las manos. «Abuela Carmen, le traje un regalo». El dibujo era de una señora mayor con el cabello canoso, rodeada de flores y con una sonrisa enorme. Arriba decía con letra de niña, «Mi abuela que reza bonito». «¿Te gusta, abuela?» «Me encanta, mi amor. Es el regalo más hermoso que me han dado». «¿Más bonito que los regalos caros?» «Mucho más bonito, mi cielo, porque este regalo sale del corazón». La abracé fuerte, aspirando ese olor a champú de bebé y a inocencia que tienen todos los niños amados. Pero esta vez no la abracé con la desesperación de quien se aferra a las migajas de cariño, sino con la tranquilidad de quien sabe dar amor sin esperar nada a cambio. Esa noche, como todas las noches desde hace 6 meses, me acosté temprano después de escribir en mi libreta de oraciones. Pero esta vez escribí algo especial. «Querido Jesús, hoy se cumplen 6 meses desde que decidí amarme como tú me amas. 6 meses desde que entendí que ser buena madre no significa ser mártir. Gracias por enseñarme que puedo amar a mis hijos sin desaparecer en ese amor. Gracias por mostrarme que merezco ser feliz, aunque ellos no sepan cómo hacerme feliz. Gracias por las hermanas que pusiste en mi camino, por los niños que cuido en catecismo, por los enfermos que visito y que me enseñan tanto sobre la fortaleza del espíritu. Gracias por permitirme descubrir que Carmen Esperanza Morales no es solo una madre, es también una mujer, una hermana, una hija tuya con derecho a la felicidad. Amén». Cerré la libreta y miré hacia mi altar, donde las veladoras ardían con luz tranquila. En la repisa, junto a las estampitas de siempre, estaba ahora el dibujo de Camila,
y una foto del grupo de oración tomada en nuestro último retiro. Señor, susurré, gracias por enseñarme que el amor verdadero no duele. El amor verdadero sana, libera, hace crecer. Lo que duele es el apego desesperado, la necesidad enfermiza, el miedo al abandono, pero el amor real, el amor como tú nos enseñas, ese amor da paz. Me quedé dormida sonriendo, como todas las noches desde hace 6 meses. Pero esta vez soñé algo hermoso. Soñé que era una niña pequeña y que Jesús me cargaba en sus brazos, diciéndome, Carmen Esperanza, tú eres mi hija amada en quien tengo complacencia. Mereces ser feliz. Al día siguiente, desperté sabiendo, con la certeza que solo da el Espíritu Santo, que había ganado la batalla más importante de mi vida, la batalla de aprender a amarme a mí misma como Dios me ama. Y esa, queridos hermanos que me escuchan, es la victoria más grande que una madre puede tener, descubrir que puede amar a sus hijos sin perderse a sí misma en el camino. Ahora te pregunto, ¿has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya pasado por esta situación de dar tanto amor que casi se olvida de amarse a sí misma? Cuéntame en los comentarios cómo la fe te ha ayudado o ha ayudado a alguien que conoces a encontrar ese equilibrio entre amar a otros y amarse a sí mismo. Si esta historia te tocó el corazón, por favor déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo, porque tal vez ahí afuera hay una madre, un padre, una abuela, que necesita recordar que también tiene derecho a ser feliz. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.